Hola mis amores, bienvenidos a Un Cafecito con Zuli, bienvenido una vez más a este lugar donde es un lugar seguro para hablar del Señor. Pero el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que va a tener varias series, ¿ok? Así que este va a ser el primer video sobre este tema porque este tema es demasiado extenso. Y bueno, el tema de hoy es el dominio propio. Y este tema es demasiado extenso, como les dije. Tiene mucha tela para cortar y creo que es un tema demasiado importante en los creyentes. También en la gente que a lo mejor no le sirve al Señor. Y es bien importante que usted escuche y entienda que no es para juzgarle, pero es necesario que estas cosas se hablen porque la realidad es que están ocurriendo y van a ocurrir, de hecho, alrededor de nosotros, pero tenemos que ser ejemplo y entender que nosotros como cristianos tenemos que demostrar los frutos del Espíritu. Y hoy vamos a estar hablando sobre la mansedumbre. El tema inicial del video es dominio propio y el versículo inicial es Efesios 4:2. Nos vamos a introducir por ahí y luego vamos a ir, ¿verdad?, desmenuzando ese tema muy bien. Leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Sé que en algunas ocasiones no leo inicio leyendo la palabra de esta forma, pero usted entiende, ¿verdad?, que aquí está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo importante es que usted escuche y, ¿verdad?, sea partícipe de esta conversación. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Pero quiero irme al versículo 3 y 4, bueno, al 3 realmente, que dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Y si tú crees que necesitas indagar en esta palabra un poquito más, busca Efesios 4, que nos habla de cosas tan maravillosas que definitivamente tenemos que empezar a practicar nosotros como cristianos. Y quiero desglosar lo que es mansedumbre. ¿Cómo desarrollo mansedumbre? Bueno, no podemos tener mansedumbre si no buscamos los frutos del Espíritu. Nos enfocamos como cristianos en los dones espirituales, que son muy importantes, pero se nos olvida lo más importante. ¿Cómo desarrollo la mansedumbre? Buscando de la palabra del Señor, buscando su presencia. No podemos dar lo que no tenemos, pero es que la palabra me dice en Proverbios que busquemos la sabiduría. Y a través de la sabiduría, que es la palabra, es que adquirimos el conocimiento y nos va limpiando, vamos entendiendo nuestra naturaleza pecaminosa, lo que tenemos que arreglar y lo que no. Entonces, ¿cómo desarrollamos mansedumbre si no sabemos lo que es? ¿Qué es mansedumbre? Bueno, según el diccionario me dice que es la capacidad de autocontrol, de dominar la cólera, o sea, tener dominio propio. Cuando tú tienes una situación y no sabes cómo manejar esa situación y contestas sin analizar, sin tomarte un tiempo, sin refrenar tu lengua, tu boca, tú tienes un problema. Y esto es algo que no es la primera vez que lo hablo en los cafecitos con Zuli, pero creo que realmente es una situación muy delicada que estamos viviendo en los tiempos de hoy en la iglesia, que no tenemos dominio propio. Tenemos líderes en nuestra iglesia que no tienen mansedumbre, que no saben cómo trabajar con las personas, que no saben cómo lidiar con las situaciones, pero es que no van a saber cuando ellos mismos no saben dominarse a sí mismos. Por eso es, y este tema no tiene nada que ver, pero es bien importante que usted como cristiano, como líder, tenga gente abajo de usted trabajando a favor de la iglesia, que tenga los frutos del Espíritu, que tenga mansedumbre, que sepa dominar su lengua, que sepa dominar absolutamente su carácter, porque quien no domina su carácter no puede ayudar a otro, porque no lo va a entender. Entonces, cuando tenemos dominio propio es porque tenemos frutos. El agricultor
siembra la semilla, siempre tira una extra a ver dónde es que puede caer, y la idea es que esa semilla que echa florezca. Pero hay personas que se quedan en un crecimiento estancado. Ah, pero si está creciendo, ¿cómo es posible que esté estancado? Sí, es posible. Hay gente que no tiene raíces, que simplemente la semilla se tiró y ellos por un momento de emoción dicen: yo soy cristiano, acepté al Señor, pero realmente no son personas que van creciendo espiritualmente. Gálatas 5:22 me habla de los frutos del Espíritu. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Les estoy diciendo que esta es otra versión, así que la original pues lo dice de otra forma, probablemente se los ponga en pantalla. No existen leyes contra estas. Es necesario, y si a mí me dice aquí que en cambio el fruto del Espíritu son todas estas cosas, quiere decir que también hay frutos que no son del Espíritu, que son por la carne. O sea que tú puedes hacer una diferencia cuando una persona es espiritual, cuando una persona tiene mansedumbre, con la forma en la que responde. Tuviste un problema en la escuela, tuviste un problema en tu trabajo, tuviste un problema en la iglesia. Como tú me respondes, tu actitud me habla de lo que tú eres, me habla de si tú eres una persona que realmente vives en la presencia de Dios. Porque una persona que vive en la presencia de Dios va a ser diferente, no va a ser igual y va a mostrar eventualmente los frutos del Espíritu. Probablemente hoy no tienes tanta paciencia, pero tienes paz. Probablemente hoy no seas la persona con el mayor control del dominio propio, pero eres humilde, porque esto es algo que va creciendo poco a poco. Y me gusta porque dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y aquí también dice: permítanme repetirle lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Es importante que tú te santifiques. Es importante que tú entiendas que es necesario que tú tengas mansedumbre, que tú seas una persona pacificadora, mantenerte en silencio. Por eso es que ser cristiano no es tan fácil, porque mientras los que no tienen dominio propio tienen esa habilidad de responder de la misma manera, el cristiano tiene que refrenarse. El cristiano tiene que decir: yo tengo que tomar un espacio para analizar, para pensar unas cosas, para que el Espíritu tome el control. No es fácil ser cristiano. Cuando digo que es una cruz, no lo digo en el mal sentido, es que realmente nos tenemos que negar a nosotros mismos. No podemos responder de la misma forma. Hace poco una persona me dijo: yo no soporto a fulana. Pero ¿cómo es posible que tú no soportes a fulana y tú predicas del amor de Dios? ¿Cómo es posible que tú me hablas a mí de que Dios te cambió, de que tú eres un líder en tal cosa, que tú eres esto, que tú eres aquello? ¿De qué nos vale si la misma palabra nos dice que el más importante es el amor? Porque a través del amor tenemos absolutamente cada punto importante en nuestras vidas. Mateo 5:9 dice: Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La palabra es la que te juzga. Hoy mismo yo hablaba con unas personas y les decía: es que no es necesario que yo te juzgue,
porque la palabra misma te va a confrontar a ti del pecado, de lo que estás haciendo mal. Ah, Solimar, tú nunca fallas. Claro que yo fallo, desde ahora se los digo, porque yo muchas veces se los he dicho, yo no soy perfecta. Nos vamos renovando cada vez, vamos cambiando. ¿Que me ha dado coraje? Claro que me ha dado coraje. Que he dicho cosas que, obviamente, dentro del marco de un cristiano, no estoy hablando de palabras soeces, sino dentro del marco de un cristiano que yo he dicho, Dios mío, pero es que fulano, o sea, no puedo entender eso. Mira, hay gente que le hace perder la paciencia a uno. Pero cuando tú te llenas del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, hay algo poderoso sobre tu vida que es imposible que tú lo ocultes. Que por más que una persona te esté hablando mal, por más que una persona hable de ti, tú vas a permanecer tranquila. Que tú pasas coraje, claro que sí, pasar coraje no es pecado. Lo que es pecado es lo que haces a través del coraje. Que si sabes que eres demasiado rápido con tu boca, refrena tu lengua. Métete en la palabra de Dios, ora, ayuna. Porque eso lo tienes que romper. Porque no es necesario que en un lado tú seas una cosa y en otro lado seas otra. Tienes que tener y procurar tener dominio propio. Y que te lo tomes en serio. La gente hoy día no lo toma en serio. Ah, porque es que como yo, lamentablemente yo soy así. Yo he escuchado gente que dice, yo soy fulana y mencionan el apellido. Yo recuerdo que en el mundo yo decía, que no se le olvide que yo soy Leduc. Yo soy Pinela Leduc y si eres Pinela Leduc, actúa como una mujercita de Dios, pero como en ese momento yo no estaba en Dios, no lo iba a ver de esa forma. Entonces, si tú me respondías de una manera, yo te iba a responder de otra, porque esa era la idea, hacerte sentir peor de lo que tú me has hecho sentir a mí. Pero es que no debemos actuar así. Eso era cuando yo estaba en el mundo. Yo voy a dejar esto por aquí, pero antes de irme, porque les dije que vienen otros videos sobre este mismo tema, este es el número 1, sobre el dominio propio. Vamos a leer Proverbios 3:4 que dice, entonces tendrás tanto el favor de Dios, escucha bien, como el de la gente, y lograrás una buena reputación. Si eso es lo que dice mi palabra, o sea, la Biblia que yo leo, entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Entonces el argumento que tú dices de, a mí no me importa lo que la gente diga. Si tú estás en Dios, tú no puedes pensar de esa manera. Si tú estás en el Señor, tú tienes que ser testimonio para el otro. Tú tienes que caminar diferente. Tú tienes que hablar diferente. No es que si tú quieres, no. Es que tú tienes que hacerlo. Es lo que te toca. Porque entonces, ¿qué está dominando sobre ti? O los frutos de tu vida pecaminosa que leímos, o los frutos del Espíritu. Entonces, es que lamentablemente eso no es fácil. Hay gente que habla así. No es que eso no es fácil. Tú hablas porque tú esto, tú lo otro y tú predicas. No, es que la asignación tuya no es la misma mía. Pero lo mismo que el Señor determina para mí, siendo predicadora o ministrando, es lo mismo que Dios va a determinar de ti. No todo el mundo va a estar trepado en un altar. Y gloria a Dios por eso, porque es que no cabemos todos. No todos van a ir caminando, haciendo el mismo trabajo, porque la misma palabra me dice que somos un cuerpo. Lo que hace la mano derecha no lo va a hacer la izquierda y lo que hace la izquierda no lo va a hacer el pie, porque estaríamos cojos. Entonces no importa, en el lugar donde tú estés, tú tienes que mostrar los frutos del Espíritu. Mansedumbre. Que hoy sea un día en el que tú inicies en el Señor, en el que tú reflexiones que no es culpa del enemigo, es culpa tuya. Es culpa tuya porque no te has sometido al Señor. Empieza dejando Netflix. Empieza dejando YouTube. Empieza dejando un poquito el Facebook, que son maravillosos. Yo te estoy evangelizando a través de las redes sociales. Pero creo que a veces nos alimentamos más de la basura. Y la palabra misma me dice que hay tiempo para todo. Algo estás haciendo mal cuando tu naturaleza pecaminosa está
proyectándose primero antes que la del fruto del Espíritu, que es la que se supone que domine sobre los creyentes. Este es uno de varios videos sobre el tema de dominio propio. Dios te bendiga mucho. Gracias por vernos y nos estaremos viendo en un próximo Cafecito con Zuli en la semana. Dios te bendiga mucho. Bye bye.